Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos sobre tenis. ¿Cuántas veces me han pedido ustedes hablar sobre las tendencias de tenis 2023, yéndonos hacia el 2024, lo que sí debemos hacer y lo que no debemos de hacer? Es decir, cómo es correcto utilizar los tenis, los sneakers, dijeran en los Estados Unidos, y bueno, qué es lo que se está utilizando en este momento y hacia dónde va esto y cuáles son los outfits correctos. Quédate hasta el final para que te enteres absolutamente de todo. Los primeros tenis que se están utilizando en este momento, chicas, son los tenis retro, es decir, la tendencia retro. Estamos hablando del culpable, que sería Adidas, por traernos nuevamente los tenis Samba y traernos también todos estos tenis que tienen una inspiración retro. New Balance también siempre ha hecho con mucho hincapié en modelos pasados que ha utilizado y ahorita los estamos viendo mucho ya en la calle. Al ratito les voy a decir cómo vas a utilizar o cómo combinar estos tenis. Otra de las tendencias que seguiremos viendo obviamente son los tenis de diseñadores. Con esto estoy hablando que nuevamente Chloé nos hace palpitar el corazón. En lo personal yo soy totalmente usuaria de los tenis y creo que una de las grandes tendencias es ir cómoda pero también chic. Tenis que tienen alguna textura como los de Chloé, que están cerca de los $800 de la casa Chloé, que me fascinan y creo que traen una propuesta muy chic y muy elegante de cómo un tenis o como unos sneakers te pueden hacer lucir elegante de alguna manera. Es como transformar los outfits con tenis a algo mucho más elevado y que se vean con mucho más presencia. Tener textura te recuerda de alguna manera a los saquitos tweed, a Chanel por ahí, y creo que fue una gran elección de Chloé. También tenis de Chanel que siguen siendo pues unos clásicos. Veremos también obviamente tenis de casas como Chanel, los Dior, los que estamos ya acostumbradas de ver, y también seguiremos viendo que hay esta gran tendencia de utilizar tenis de casas de moda. Hablemos de los tenis de senderismo, chicas, otra de las grandes tendencias, y también de lo que ya estamos viendo en la calle. Estos tenis, al ser un poquito más enfocados a un deporte, pues hacen que sean un poquito más grotescos, digamos, un poquito más grandes. En lo personal no me encanta, pero los estamos ya viendo combinados con jeans y pantalones. Una tendencia que hace alusión a que cualquiera de los zapatos que puedas utilizar para algo en específico también lo puedes usar en tu día a día, que eso me parece bien. ¿Ustedes qué piensan de utilizar estos tenis que son exactamente o para algo muy puntual, utilizarlos en outfits casuales o en outfits para cualquier día? ¿Qué piensas? No podemos olvidar los clásicos blancos, que son el tenis o los tenis de toda la vida. Es el simple tenis blanco de la marca que tú quieras, que obviamente en lo personal me resultan muy cómodos, son mis favoritos porque los puedes mezclar con cualquier prenda estampada, lisa, look monocromático, look colorido. Es como la cereza del pastel. Si estás pensando comenzar a utilizar tenis porque ves que ir moderna y ir elegante también lo puedes hacer con unos tenis, bueno, esta es tu oportunidad. Los blancos es por donde debes de empezar porque puedes crear todo tipo de outfits, los puedes acomodar absolutamente con todo y es como el inicio de la columna vertebral cuando empiezas a hacer tus compras de tenis, así que pues ¿por qué no? Otra cosa que puedes hacer es utilizar algunos accesorios para armonizar los outfits. Es decir, puedes utilizar algún bolso que tenga algo que ver con tus tenis, puede ser algún color, puede ser alguna textura, algo que una y que dé ese tono o esa unión a los tenis con tus accesorios o complementos. Puede ser un echarp, puede ser un bolso, puede ser cualquier cosa que sientas que tiene que ver. Esa es una forma muy sencilla de siempre tener un acierto cuando utilizas unos tenis, porque ya hay tantos modelos, tantos colores, tantas texturas, que de repente nos podemos hacer bolas o podemos no saber bien hacia dónde dirigir nuestro outfit. Puedes siempre comenzar por algo neutro y hacer un par entre tu bolso y tus tenis.
Cuando estés pensando de sacar esos tenis o comprar unos tenis que tengan plataforma, estamos hablando de tenis que te van a dar altura y que puedes aprovechar eso si eres, por ejemplo, una persona bajita. Ahora, prendas con las que se está utilizando todavía la plataforma es mucho con lo que son faldas, con minifaldas y también con maxi vestidos. ¿Por qué? Porque te ayuda a balancear el outfit, te ayuda a verte más alta, te ayuda a seguir alargando tu figura y la estética. Ojo, aquí es donde también puedes utilizar, por ejemplo, con los maxi vestidos, los que son las botitas, ya sabes, el sneaker, que es como una bootie, como una botita, por ejemplo, como los Converse, que son muy divertidos, muy coloridos y que también tienen plataforma. Claro, las plataformas hoy en día tampoco van tan toscas, son como que entre que sí y que no, o sea, un poquito no tan toscas o no tan grotesco y tosco, no tan chunky los tenis, como cuando se pusieron de moda, por ejemplo, los Balenciaga, que eran como muy grandulones. Ya son como un poquito, pues sí, la plataforma, pero la figura o el corte de los tenis ya no son tan pesados. Así que eso ayuda a que nos equivoquemos menos o a que los outfits permanezcan dentro de lo moderno, dentro de lo clásico. Es decir, que no te veas tan moderna y que no te puedas equivocar tan fácilmente, que esto es súper importante. Hablemos cuando quieres hacer, por ejemplo, outfits elegantes o un poquito más para ir a trabajar. ¿Qué tipo de tenis utilizarías? Pues te tendrías que ir obviamente por los más simples. Mientras más simples sean tus tenis, más blancos, menos colores o un solo color o algún detallito, mucho mejor. Porque de por sí son un centro de atención o pueden ser un centro de atención si tienen demasiados colores, ahí no lo debes de hacer. Se supone que el ambiente de trabajo puede ser un poquito más serio, entonces tenemos que ir un poquito al lado o caminar junto a los tenis que son monocromáticos, que son un poquito más serios, que no tienen tantos dibujos, ni tantas texturas, ni colores. Ahora, estos van mucho mejor cuando haces una armonía con tus accesorios, y estos accesorios deben de ser mucho más lineales, es decir, bolsos más estructurados, más cuadrados, más rectangulares, que no sean tan flojos, con caída, que no tengan bling bling, ni tanta lentejuela por acá, ni tanta diversión, sino algo mucho más clásico, más estructurado y lineal. Ahí no te vas a equivocar porque en sí tu outfit ya va a estar hablando de, por ejemplo, un traje o una falda lápiz, o sea, los trajes por lo general es lo que nos llama trabajo, pues también tiene que ser como muy coherente tus tenis y tus accesorios. Así que vete por cosas muy lineales. Tus accesorios, por ejemplo, tus aretes también tendrían que ser lineales o también, por ejemplo, redondos, muy simples o muy clásicos. El chiste es que permanezca siempre dentro de lo clásico y lo elegante. Otra de las formas que se están utilizando los tenis y que creo que tiene su sentido es para eventos un poquito más formales, es decir, para lugares donde vas a tener un evento y vas a estar parado bailando, inclusive novias. Ya vemos muchas fotografías, por ejemplo en Pinterest o en revistas donde ya ves la novia que trae sus tenis y creo que tiene sentido, ¿no? Estos tenis con estos vestidos van a lograr, obviamente serán, como dicen, eye-catching, un punto focal. Habrá personas que les guste, habrá personas que odien ese look completamente. A mí me gusta en lo personal porque creo que aparte de lo elegante o como una segunda opción para la fiesta te puedes poner tus tenis. Inclusive también vemos invitados. Vemos que traen sus tenis ya sea en el bolso o ya los traen puestos. Y lo que tienes que hacer es que en este caso, como se van a ver sí o sí, pues uses ropa que se vea elevada, ropa que tenga o brillos, que tenga lentejuelas, porque esto es totalmente intencional. Entonces no es algo que se quiere esconder, es algo que se tiene que ver como un look moderno y como una propuesta. Yo sé que aquí en los mensajes ustedes me van a decir, o muchas de ustedes, pues no me gusta, claro. ¿Por qué? Porque probablemente en nuestras bodas no se utilizó esa tendencia, pero la moda cambia, la moda es divertida y también creo que nos podemos adaptar a nuevas ideas y nuevos conceptos de cómo utilizar ciertas prendas. Así que yo no lo veo mal, ustedes díganme qué opinan.
Pero lo que sí es que siempre debes de pensar en prendas elevadas y que puede ser, si quieres encontrar un punto medio, o tu zapato de segunda opción, llevártelos y bueno, utilizarlos cuando tus pies ya estén cansaditos. Yo siempre he dicho, es mucho mejor ir con algo cómodo y verte caminar bien que ir con algo muy elegante, ir cojeando o que se vea que no vas a gusto. ¿Qué piensas? Y obviamente una forma también muy clásica de utilizarlo es con outfits neutros, es decir, muy monocromáticos, colores neutros y que sea obviamente los tenis ese punto focal, ese punto de atención, ese punto que nos hace decir, me gusta el outfit porque le trae el brillo, le trae el color, le trae la textura, cuando los tenis son el punto de conversación o conversation pieces. Eso es clásico, eso es como darle atención a un punto focal y de ahí partir a crear un outfit. Entonces, si partes de tus tenis coloridos o con textura, crea un outfit sencillo, neutro, que no se tenga que discutir tanto, siempre que nos haga voltear a ver a los zapatos. Así, chicas, tienen la guía completa de lo que se va a utilizar de tenis este año y el que sigue y cómo hacerlo, lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer. Gracias por haberse quedado hasta el final, gracias por su like, me encantaría saber su punto de vista porque tengo audiencia de absolutamente todas las edades, de todos los gustos y siempre pues discutir acerca de un tema de una manera educada, pues no tiene nada de malo. Esa es la belleza de la moda, siempre les digo cuando no están de acuerdo conmigo, que esa es la belleza, que no nos tenemos que poner de acuerdo, simplemente tenemos que escuchar otras opiniones y bueno, así está, voilà. Gracias por quedarse hasta el final, chicas, les mando un beso y díganme, síganme diciendo qué les gustaría ver. Cuídense mucho y hasta en el próximo video. Chao, chao.